el RapidMiner se maneja por procesos donde yo puedo copiar y pegar algunos ejemplos de datos. Entonces, en el archivo de samples, por ejemplo, ustedes van a tener alguna data. Una muy conocida es la base de datos de Iris, que es una colección de pétalos o de algunas flores donde se puede medir el ancho y el largo de los pétalos en una flor, ¿no? Y para poder conocer, por ejemplo, para poder visualizar esa base de datos, simplemente, por ejemplo, arrastro la base de datos que está en el repositorio. Esta base se va a graficar como un icono y ese icono yo puedo manipularlo de una manera bastante práctica y, por ejemplo, a través de conectores yo puedo directamente pedirle al RapidMiner que me muestre como resultado esta base de datos sin ninguna operación adicional. Otra recomendación que puedo hacerles es que siempre graben el proceso. Entonces ustedes van a tener un lugar para guardar procesos en su repositorio local y podemos ponerle un nombre, digamos primera prueba, y con este nombre se va a grabar el proceso. Entonces este proceso se va a llamar primera prueba. Acá está registrado, pueden ustedes verificar que está en el repositorio local. Esto se graba en su máquina y cada vez que quieran volver a abrir este proceso pueden volver a hacerlo desde esa posición. Eso, para que se les facilite también la búsqueda, está en procesos y entonces acá figura primera prueba. Ese es el proceso que estamos operando aquí y lo único que vamos a hacer es, una vez que está grabado, es bastante fácil activar este pedido que le hemos hecho al software. Le hemos dicho solamente muéstranos esa base de datos y al correr el play, digamos, estando en la página o en la plataforma de diseño, vamos a pasar a la plataforma de resultados. Solamente apretando play nos va a llevar a una plataforma de resultados donde somos capaces de visualizar estos datos. Una forma muy práctica, por ejemplo, de visualizar estos resultados, que no sea solamente como tabla, acá la podemos ver como tabla que tiene 150 ítems, es a través de las estadísticas. Las estadísticas nos muestran inmediatamente, por ejemplo, cuál es, en este caso, la etiqueta denominadora de estas flores que están siendo descritas, es el nombre de la especie, ¿no? Entonces nos dice que tiene 50 ítems de cada especie y nos dice la especie de la cual se trata, nos dice básicamente la distribución estadística. Acá tenemos diferentes especies, tenemos 3 especies, luego tenemos uno de los valores que para el caso práctico no interesa ahora de qué se trata, pero puede ser la longitud, el ancho del pétalo, el ancho de la hoja y el largo de la hoja, y nos dice la distribución de esas dimensiones rápidamente. Es decir, en un solo golpe de vista en una pantalla somos capaces de visualizar inmediatamente sin hacer ninguna macro, sin hacer ninguna configuración, por ejemplo, ninguna operación especial en Excel. Inmediatamente tenemos el análisis de los datos visualmente. Y yo puedo abrir estos datos en un diagrama inmediatamente, puedo volver a las estadísticas y visualizar otra variable. Y todos estos gráficos están como preelaborados inmediatamente en cualquier base de datos, ¿no? Entonces esto es un primer contacto. Si puedo volver a la pantalla de diseño, simplemente voy a ver que la base de datos que he cargado la estoy visualizando a través de un resultado. Puedo hacer diferentes tipos de operaciones. Lo más interesante del RapidMiner es que nos permite acceder no solamente a un repositorio de datos y procesos, sino que además nos permite utilizar operadores, entre los cuales, solamente como introducción les comparto ahora, están los de modelamiento.
y dentro de modelamiento, los de modelamiento predictivo, donde se puede encontrar diferentes enfoques o escuelas de aprendizaje computacional. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el algoritmo de Naive-Bayes, que lo hemos mencionado en algunos videos, o por ejemplo los árboles de decisión o los bosques aleatorios o random forest. Tenemos infinidad de algoritmos de recomendación tipo árbol, en este caso sí son todos tipo árbol, o los más antiguos que son los tipo reglas o árboles de reglas, y obviamente están incluidas las redes neuronales tales como Deep Learning o Perceptron o Neural Net, diferentes enfoques que han creado los científicos de aprendizaje computacional, y obviamente también están los más clásicos. Por ejemplo, tal vez ustedes conozcan más los de regresión logística o regresión lineal, que deben estar en alguno de los grupos de algoritmos. Entonces, si no encuentran alguno de los algoritmos, simplemente pueden tipear linear regression, por ejemplo, y encuentran en las funciones predictivas. Esto se refiere, por ejemplo, a los algoritmos que tienen funciones, y solamente como una prueba ahora, lo que pueden hacer es arrastrar y vincular estos algoritmos a la data que ustedes han cargado. Entonces, eventualmente sí pueden elegir una data de entrenamiento y generar un modelo que en este momento no funciona porque hay que hacer algunos ajustes respecto a la obligatoriedad de la regresión lineal, que necesita resultados numéricos. En este caso, esta base de datos tiene una salida que no es numérica, es una clasificación en texto que denota el nombre de la especie que estamos describiendo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, por ejemplo, este algoritmo no funcionaría tal cual está esta base de datos, salvo que convirtamos a número esa salida del nombre de la especie. Hasta aquí creo que puede mostrarse una gran flexibilidad de lo que el software puede hacer, y sobre todo la noción práctica con la que puede usarse estas plataformas de diseño y resultado de una manera interactiva y bastante accesible para cualquier profesional, y también con la capacidad de cargar bases de datos, incluso que tengamos previamente en un archivo de texto, en un archivo separado por comas, en un Excel, etcétera, con una gran cantidad de formatos que puede interpretar el software.